¿Y si la imagen que tienes de Jesús no es la verdadera? ¿Y si hubo otra versión de Cristo, una que fue prohibida? Durante siglos, la Iglesia construyó una narrativa oficial, pero enterró una más antigua, más espiritual, más peligrosa. Esta es la historia del Cristo gnóstico, el maestro que no vino a fundar una religión, sino a despertar almas. El Cristo del conocimiento prohibido, el portador de una verdad que el poder no podía permitir. El Cristo gnóstico, lo que nos ocultaron. ¿Quiénes fueron los gnósticos? Siglo I después de Cristo. En Egipto, Siria y Palestina, surgen los primeros cristianos. Pero no todos creían lo mismo. Algunos no veían a Jesús como un Salvador que murió por los pecados, sino como un guía que enseñaba el camino interior. Se llamaban a sí mismos gnósticos. Del griego gnosis, conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento secreto que despierta al alma. Para ellos, el mundo material era una prisión, y el verdadero Dios no era el del Antiguo Testamento. Según los gnósticos, el creador del mundo físico era un Dios inferior, un impostor, un arquitecto ciego, el demiurgo. Jesús vino a revelar esto, a romper el velo, a liberar la chispa divina que habita en cada ser humano. Y eso cambió todo. En 1945, un descubrimiento cambió la historia. En una cueva cerca de Nag Hammadi, Egipto, se hallaron 13 códices antiguos, sellados por siglos. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, y el Evangelio de María Magdalena. Textos suprimidos, con enseñanzas de Jesús, nunca vistas en la Biblia. No hablaban de iglesias, ni de dogmas, ni de castigos eternos. Jesús no era presentado como un Dios distante, sino como un maestro iluminado. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos». No pide fe ciega, pide conciencia, pide despertar. En estos textos, no se trata de creer, sino de saber, de recordar quién eres realmente. El alma no necesita redención, necesita recordar que es eterna. Jesús, según estos evangelios, no vino a salvarnos de un pecado original, vino a liberarnos del olvido. Y por eso, fue silenciado. El conflicto con la Iglesia y la construcción del Cristo oficial. ¿Por qué estos evangelios fueron ocultados? ¿Por qué la Iglesia rechazó los textos gnósticos y seleccionó solo 4 evangelios? La respuesta está en el poder. En el siglo IV, el cristianismo pasó de perseguido a religión del imperio. El emperador Constantino necesitaba unidad, un dogma común, una figura central. Jesús como Hijo único de Dios, nacido de virgen, crucificado, resucitado al tercer día. Así, en el Concilio de Nicea, año 325, se definió el Cristo oficial. Se proclamó que Jesús era Dios, que sólo había una iglesia verdadera, y que todo lo demás era herejía. Los textos gnósticos no encajaban. Hablaban de un Jesús interior, que enseñaba el conocimiento oculto, no el sacrificio en la cruz, no la obediencia ciega. Los padres de la Iglesia los condenaron como peligrosos. Los recopilaron, los quemaron, los borraron. Y así nació una nueva religión, basada en la autoridad, no en la búsqueda interior. El gnosticismo fue perseguido, sus maestros exiliados, sus libros enterrados, literalmente, hasta que la arena del desierto los devolvió a la luz. Siglos después, el Cristo interior y el camino del conocimiento. Y si Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar algo que siempre ha estado dentro de ti, los gnósticos no buscaban templos, buscaban el templo interior. Para ellos, el reino de Dios no estaba en el cielo, estaba dentro del ser humano. El reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros. Evangelio de Tomás. Este era el verdadero mensaje del Cristo gnóstico.
Despierta, conócete, recuerda quién eres. No necesitabas sacerdotes, ni rituales, ni miedo al infierno. Solo necesitabas gnosis, el conocimiento profundo de lo divino en ti. Jesús no murió por tus pecados. Vino a mostrarte que no estás separado de Dios. Eres luz. Has olvidado tu origen. Estás atrapado en un mundo ilusorio, creado por un falso Dios. Pero puedes despertar. Cuando saques lo que está dentro de ti, eso te salvará. Evangelio de Tomás. Este mensaje era poderoso y peligroso para quienes buscaban controlar la fe. Porque un alma despierta no se arrodilla, no teme, y no necesita intermediarios entre ella y lo divino. ¿Y si el Dios del Antiguo Testamento no fuera el verdadero Dios? Para los gnósticos, el creador del mundo material no era el Dios supremo, sino un impostor, un ser arrogante, ciego y limitado, conocido como el Demiurgo. Yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí. Yaldabaoth, el Demiurgo, en el apócrifo de Juan. Este Dios menor creó el universo físico, para aprisionar la chispa divina del ser humano. Fabricó un mundo de dolor, muerte y olvido, donde las almas vagan, sin recordar quiénes son. Según los gnósticos, Yahvé era uno de estos arcontes, un falso Dios que exigía obediencia, temor y sacrificios, mientras el Dios verdadero permanece en el pleroma, la plenitud de la luz, más allá de la materia y del tiempo. Jesús no vino a adorar al Demiurgo, sino a revelarlo. Ellos aman la ignorancia, pero yo he venido a abrir sus ojos. El Cristo gnóstico rompía con la imagen del Dios celoso y vengativo. Él hablaba de un Padre invisible, puro amor, sin castigo, sin infierno. Por eso los gnósticos fueron perseguidos, no por herejía, sino porque hablaban de libertad. Libertad del cuerpo, del dogma y de la ilusión de este mundo corrupto. Para ellos, Jesús era el despertador de almas, en una prisión construida por falsos dioses. No adoréis al Dios que ha creado este mundo, porque su obra es ignorancia. ¿Y si ese fuera el verdadero mensaje de Cristo? ¿Y si toda la estructura religiosa fuera parte del engaño? En el principio existía la plenitud, el pleroma, un reino eterno de luz, armonía y conciencia pura. En ese reino habitaba Sofía, la sabiduría eterna, la chispa femenina del universo. Pero Sofía cayó. Cayó no por maldad, sino por amor al conocimiento. Su deseo de conocer al Padre rompió el equilibrio del pleroma y dio origen a un abismo. De ese abismo surgió el Demiurgo, un ser imperfecto, ignorante, que creyó ser Dios. Sofía quedó atrapada en la creación material. Su luz se fragmentó en millones de almas, esparcidas en cuerpos humanos, y la sabiduría fue arrojada a este mundo, para sufrir junto al hombre. En los textos gnósticos, Sofía no es un pecado, es la clave oculta de la redención. Ella es la parte de Dios, que se sacrificó para que nosotros recordáramos. Pero las religiones patriarcales borraron su historia. Reemplazaron a Sofía por el pecado de Eva, por la culpa, por el silencio de lo femenino. La sabiduría divina fue desacreditada, convertida en herejía, y la humanidad olvidó su origen estelar. Jesús vino a reunir a Sofía, a restaurar el equilibrio perdido. Quien conozca a la mujer y al hombre como uno solo, entrará en el reino. El Cristo gnóstico no vino a fundar una iglesia, sino a sanar la fractura cósmica, entre lo masculino y lo femenino, entre espíritu y materia. Sofía no está perdida, habita en cada uno de nosotros, esperando ser recordada. ¿Puedes oír su voz entre los ecos de este mundo? Gnosis y el Cristo interior. Una de las enseñanzas más transformadoras del cristianismo gnóstico es la idea del Cristo interior. Mientras que la tradición ortodoxa sitúa la salvación en la aceptación externa de Jesús como el Hijo de Dios,
los gnósticos creían que el verdadero Cristo habita en lo profundo del alma humana. No es solo una figura histórica, sino un principio eterno de luz y sabiduría que mora en cada ser humano. Este concepto se conecta con la noción de gnosis, que significa conocimiento espiritual directo. Para los gnósticos, alcanzar la gnosis era despertar a esa chispa divina dentro de uno mismo. Jesús, en esta visión, no vino simplemente a morir por los pecados de la humanidad, sino a recordarnos quiénes somos realmente, seres divinos atrapados en un mundo ilusorio creado por un Dios inferior. La frase «conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses» cobra un significado nuevo bajo esta luz. No se trata de una invitación al narcisismo, sino a una introspección profunda que nos conecta con lo eterno. El Cristo gnóstico guía al iniciado no con dogmas, sino con claves simbólicas, parábolas encriptadas y enseñanzas secretas que deben ser vividas y comprendidas desde la experiencia directa. Esta visión transformadora empodera al individuo, pues ya no necesita de una estructura religiosa para alcanzar lo divino. La Iglesia institucional, al ver amenazada su autoridad, combatió con fuerza esta idea. Y sin embargo, la llama del Cristo interior nunca se apagó. Ha sobrevivido en el misticismo, en la filosofía esotérica, en los movimientos espirituales que desafían las estructuras establecidas. Los evangelios gnósticos, una mirada prohibida. Los evangelios gnósticos ofrecen una visión radicalmente distinta de Jesús y su mensaje. Textos como el Evangelio de Tomás, de Felipe y de María Magdalena nos muestran a un maestro que no impone, sino que sugiere, que no ordena, sino que invita, que no busca fundar una religión, sino despertar conciencias. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, sin narración milagrosa, sin pasión ni resurrección. Uno de sus pasajes más poderosos dice, «Si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso te destruirá». Esta enseñanza revela una espiritualidad interiorizada, donde el conocimiento de uno mismo es el camino a la redención. El Evangelio de Felipe va más allá, hablando de los misterios del amor divino y del sacramento de la unión. En él, se sugiere que el matrimonio espiritual era una práctica sagrada, una alquimia interna que unía lo masculino y lo femenino dentro del alma. También ofrece una visión diferente de María Magdalena, a quien Jesús llama su compañera y a quien besa frecuentemente. Este detalle, simbólico o literal, fue escandaloso para la Iglesia patriarcal que consolidó su poder excluyendo lo femenino de lo sagrado. El Evangelio de María Magdalena, quizás el más revolucionario de todos, presenta a María no solo como testigo, sino como guía espiritual. Ella comprende las enseñanzas profundas de Jesús, más allá de lo que los otros discípulos pueden asimilar. En una escena reveladora, Pedro cuestiona su autoridad, y María responde con serenidad, compartiendo una visión espiritual que Jesús le reveló en privado. Este texto pone en tela de juicio la narrativa oficial y propone un cristianismo más inclusivo, más intuitivo, más igualitario. La Iglesia institucional consideró estos escritos peligrosos. No porque fueran falsos, sino porque empoderaban al individuo y descentralizaban el poder espiritual. Aún así, sobrevivieron siglos ocultos en códices enterrados en el desierto, esperando ser redescubiertos. Y ahora, han vuelto a la luz. El gnosticismo y la Iglesia, un enfrentamiento silenciado. La lucha entre el gnosticismo y la Iglesia no fue simplemente teológica, sino política. El gnosticismo proponía un camino individual, introspectivo, mientras que la Iglesia buscaba unidad, estructura y control. Donde los gnósticos hablaban de experiencia directa, la Iglesia impuso dogmas. Donde los gnósticos enseñaban libertad espiritual, la institución exigía obediencia. Durante los primeros siglos del cristianismo, hubo una gran diversidad de ideas y corrientes. No existía una única forma de ser cristiano. Pero con el tiempo, y especialmente a partir del siglo IV con el apoyo del Imperio Romano, la Iglesia ortodoxa consolidó su poder. Se definieron los credos, se estableció el canon, y lo que no encajaba fue declarado herético. Los gnósticos fueron perseguidos, sus textos quemados, sus comunidades disueltas. Se les acusó de elitismo, de herejía, de inmoralidad. Pero en muchos casos, estas acusaciones eran proyecciones políticas. El verdadero problema era que los gnósticos no necesitaban de obispos ni de jerarquías. Su relación con lo divino era directa, intransferible. A pesar de la persecución, el gnosticismo no desapareció por completo. Sus ideas sobrevivieron en movimientos como los cátaros, los bogomilos, y más tarde,
en corrientes esotéricas del Renacimiento. Incluso hoy, en plena era digital, hay un resurgimiento del interés por estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ofrecen una espiritualidad viva, no impuesta. Porque invitan a la reflexión, no a la repetición. Porque nos recuerdan que la divinidad no está afuera, sino dentro. Y eso cambia todo. El enfrentamiento entre el gnosticismo y la Iglesia no fue solo una disputa del pasado. Es una batalla que continúa en cada alma que se pregunta: ¿y si el verdadero mensaje de Cristo no fue el que nos contaron? ¿Y si lo que buscaba era que cada uno encontrara la luz dentro de sí? La historia, como siempre, queda escrita por los vencedores. Pero la verdad sigue susurrando en los márgenes, esperando ser escuchada. No olvides suscribirte para más contenido revelador.